Bienvenidos a este curso de primeros pasos del sistema Expert Visual. Vamos a ver los primeros pasos mínimos que tenemos que tener en cuenta, especialmente respecto a lo que es configuración, antes de empezar a cargar datos reales dentro del sistema. Al abrir el sistema, como ya saben, usuario y contraseña, que normalmente por defecto es admin, clave 1, ingresamos. Como ya se darán cuenta, se tiene que trabajar por periodo fiscal para el ingreso de los datos. Así que voy a trabajar, por ejemplo, en el periodo que ya tengo creado, 2020, y dentro del periodo elijo la empresa. Es decir, es un sistema multiperiodo, multiempresa. Por eso es que tengo de esta forma la presentación inicial al sistema. Por ahora voy a elegir mi empresa que ya tengo precargado por defecto y tengo la pantalla principal. ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a trabajar? Las configuraciones. Siempre la configuración es importante a la hora de iniciar un nuevo periodo fiscal o después de haber creado una nueva empresa. ¿Dónde se encuentran estos lugares de configuración? Bien, hay como creo que 5 en total, así que empecemos primeramente con utilitarios. El primer lugar, luego de haber creado una empresa, está en la opción que se llama configuración de empresas. Aquí adentro, cuando accedo, tengo que cargar primeramente todos los datos principales de la empresa. RUC, denominación, dirección, teléfono, razón social o en el caso de que fuese una persona física la que va a presentar su contabilidad o algún tipo de informe de impuestos financiero, bueno, el primer apellido, luego tengo el nombre completo y luego el segundo apellido. Importante es configurar estos primeros puntos para que luego a la hora de generar los informes aparezcan estos datos como cabecera de los reportes que van a generar. O inclusive, por ejemplo, para formularios, especialmente con los nuevos formularios que ahora se han emitido, como la 526, la 500, 501, todos esos reportes ya están incluidos en la versión 2020 del Expert Visual. Mail Startbox y carpeta Startbox es un campo donde vamos a configurar los datos relacionados al sistema Startbox. Para más puntos o más información sobre lo que es Startbox, pueden llamar a la empresa Startsoft para preguntar sobre este sistema. Datos de los representantes. Como dice bien el término, y especialmente si es una empresa de tipo sociedad de alguna naturaleza, SRL, SAS y lo que fuere, bueno, aquí hay que poner los datos que nos pide. El director o gerente, RUC de representante legal, el nombre completo del representante legal, RUC del contador, nombre, síndico, auditor y el RUC del auditor si es que hubiere en la empresa, ¿no? Cuando estos puntos estén completos, podemos pasar a la pestaña que se llama Datos de sistema. Primer número de asiento es el campito para definir con qué número de asiento quiero que se vea impreso mi libro diario, el primer registro que tengas cargado. Es decir, si quieres que empiece tu primer número de asiento en la impresión de tu libro diario con el número 10, bien, aquí ponele 10 y con ese valor va a arrancar en la impresión del libro diario. Esto especialmente para lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando se va a tratar de imprimir o se quiere imprimir los libros foliados ya y especialmente del libro diario. La forma de revalúo, anual, mensual, se establece de la forma estándar. El periodo del ejercicio fiscal de la empresa, que normalmente es de un año, inicio, final. El periodo anterior, se tiene que indicar el periodo anterior existente ya dentro de la empresa que ahora estamos configurando. Es decir, si ahora estoy configurando una empresa del periodo fiscal 2020, aquí yo debo de seleccionar ese periodo anterior. ¿Para qué? Para luego generar especialmente los informes de los estados financieros, que eso lo vamos a ver en un video siguiente. Luego tenemos cuenta de resultados del ejercicio, donde el sistema va a alojar o arrojar el valor calculado de un balance. Este sistema tiene la capacidad de calcularte el balance, pero necesitamos indicarle en qué cuenta contable va a arrojar el resultado del ejercicio que estamos solicitando, ¿no? Entonces debemos de seleccionar, borramos, le ponemos un Enter y podemos dejar vacío sin problemas. Pero si sí quiero que aparezca en esa cuenta en específica el resultado del ejercicio, pongo el código de la cuenta contable, si ya me lo sé de memoria. Si no, puedo buscar aquí por nombre. Entonces filtro con el código 3, por ejemplo, y busco aquí por nombre también, resultado del ejercicio. Y lo selecciono. Estos dos puntos de mes de cierre y RUC migración pueden omitirlo totalmente. Opciones a marcar. Aquí tenemos, si quiero trabajar con moneda extranjera, es decir, quiero cargar una factura de compra con su moneda extranjera de origen.
debo de marcar esta opción y desde ahí en adelante me va a permitir el sistema cargar la tasa de cambio, el importe en esa moneda y por debajo me lo va a ir guaranizando. Si quiero trabajar con contabilidad de costos, marco también utilizar centro de costo. Si voy a trabajar con el módulo presupuesto y quiero hacerlo con centro de costo específicamente, marco por centro de costo presupuesto la opción, ¿sí? Permitir modificar asientos generados de otro módulo te recomiendo marcar para que con esa opción el usuario contador especialmente y desde el módulo de contabilidad pueda alterar, modificar cualquier asiento generado desde otro módulo. Como sabrán, el sistema puede y tiene la capacidad de que, por ejemplo, al cargar una factura de venta, al grabarlo, él pueda generar automáticamente el asiento contable y ya impactarlo en el módulo de contabilidad. Así que si quiero después alterar este registro, tengo que tener marcada esta opción. También puedo modificar la sucursal en el detalle del asiento, es decir, en la línea 1, caja, quiero que el valor del debe esté en la sucursal A. Y en la contrapartida, la cuenta de resultado positivo X, el valor en el haber quiero que se vaya distribuido a otra sucursal. Entonces un valor para el debe en una sucursal y el otro valor en otra sucursal en el haber. Utilizar denominación alternativa en cuentas contables es para poder tener un nombre en paralelo a la cuenta contable original que yo tenga armado en mi plan de cuentas. Esto podríamos marcarlo para luego después verlo en un video específico de configuración de plan de cuentas, cómo se trabajaría con esta opción. Omite esta opción que dice migrar compras por número de control. Te recomiendo marcar visualizar asiento de cada carga, después de cada carga. Es decir, estoy cargando una factura de compra, de venta, al darle grabar que me muestre en pantalla cómo generó su asiento y así lo controlas a ver cómo está. Multitimbrado, marcalo y especialmente para agentes de información. Aquellos que trabajan con Hashouka sabrán lo importante que es detallar bien cada timbrado del documento. Filtrar fecha por día en carga de compra, venta y asiento es una opción práctica, dinámica, para buscar al ingresar en pantalla te cargue una fecha específica que es la fecha de la máquina. Esta opción sí te recomiendo marcarlo. Búsqueda RUC Online, una opción muy novedosa que te sirve para que cuando tu ficha de proveedores o clientes aún no existe un nuevo proveedor o cliente, cuando esté marcada esta opción y estés cargando tu factura, al tipear el RUC, él pregunta si es que ya existe en tu ficha de tu base de datos ese cliente o proveedor, y si no, él se conecta a internet, busca ese dato y te lo recupera directamente en tu pantalla y te pregunta si quieres que el sistema te lo cree de manera rápida, y es algo muy práctico, ¿eh? Para aquellos clientes que trabajan con escribanos, la opción de escribanía y la habilita un módulo para trabajar con datos de escribanos. Agente de información, especialmente para aquellos que son agentes de información, hay que marcar esta opción. Vamos a reforma tributaria y desde aquí vamos a marcar algún otro impuesto complementario que presente esta empresa o cliente. Por defecto el IVA es sí o sí, es decir, ya al cargar compra o venta ya te genera el libro de IVA ley 125. Ahora, si complementariamente presenta otro impuesto como el IRP o IRE o IDU o INR, marca la opción que corresponda y al confirmar vamos a complementar esto. Si el contribuyente, por ejemplo, es de IRP y dentro del periodo que ahora estoy configurando, por ejemplo, 2020, si estamos ahora a octubre, por decirlo, entonces, si en marzo este contribuyente entró al régimen del IRP, defino la fecha exacta, es decir, 1 de marzo del 2020, por decirlo. Significa que desde esta fecha en adelante él va a presentar IRP. Ahora, si este contribuyente desde años anteriores ya era un contribuyente de IRP, podemos dejar vacío este campo. Calcular ingreso, vamos a pulsar si es que dentro del periodo que ahora estoy configurando ingresó a este régimen de IRP. Entonces tenemos las ventas que, por ejemplo, como dije, si el 1 de marzo entró al régimen del IRP, las ventas de enero hasta febrero tienen que entrar en un casillero muy específico para el formulario 104. Entonces al pulsar este botón, él busca esos ingresos y incluye dentro de este campo esos valores para mandarlo al casillero específico de ingreso excluido para la declaración en el formulario 104. Si no tengo esos valores a mano, puedo tipearlo
manualmente el valor específico, donde eso va a ir en ese casillero específico del formulario 104. Si no, si ya es un contribuyente antiguo, antes de este periodo 2020, puede dejar vacío y todo esto se queda sin marcar ni pulsar este botón. Versión del IRP. Sabemos que a través del tiempo el IRP fue cambiando, entonces a hoy, 2020, la última versión vigente se marca con esta opción de configuración, la 3 actualizada. Y específicamente si el contribuyente es un prestador de servicios, o sea, factura, o es una persona que está en relación de dependencia a una empresa, o tiene ambos casos. Entonces se puede marcar la que corresponda, ¿no? Si quiero que en los libros de IRP para el control de ingreso o egreso se pueda visualizar facturas crédito, aquí tengo esta opción para verlo dentro del reporte a la hora de generar ese informe. Visualizar un tilde de que cuando cargue una factura de compra o venta me permite indicar que ese documento no quiero que genere su asiento, entonces puedo marcar para que me tenga esa opción disponible a la hora de cargar el documento. Por defecto el sistema sí o sí va a generar un asiento, pero si un documento en específico no quiero que genere su asiento, en el caso de que sea un contribuyente IRP, marco esta opción y me habilita la posibilidad de no generar el asiento de ese documento. Visualizar el timbrado de venta por documento. Esto es para el reporte, entonces yo puedo ver dentro del reporte cuáles son los timbrados de cada documento. Si no, simplemente no marco lo que no necesito. Le doy confirmar y la empresa en sí ya está configurada. Así que este es el primer punto en los pasos iniciales de configuración. ¿Cuál es el siguiente punto? Ir a archivos y complementar datos como por ejemplo país, sucursales, monedas extranjeras. Todos estos campos podemos complementar. Voy a tomar el ejemplo de sucursales porque el resto de las opciones se configura de la misma forma. Sucursales. Ya tengo uno nuevo aquí, ¿no? Entonces si quiero adicionar otro, pulso el botón más o nuevo y defino con un código, un nombre, un responsable si es que tuviere y un teléfono. Y si quiero que esta sucursal no esté incluido dentro de un reporte consolidado de sucursales, marco esta opción. Por ejemplo, si tengo 5 sucursales y quiero que esta no esté incluido dentro de ese reporte en los cálculos o valores a declararse, simplemente marco la opción no consolidar esta sucursal. Si sí quiero, simplemente no marco esa opción y ya va a estar incluido dentro de los reportes consolidados de sucursales. Confirmo y listo, ya aparece mi nueva sucursal. La metodología de creación de los otros datos, como por ejemplo país, moneda, centro de costo, es exactamente igual que crear una sucursal. Se le pone un código, por ejemplo moneda, y un nombre, y listo. Con eso ya es suficiente. Podemos proceder luego a esto, la configuración del libro de IVA. En el libro de IVA es muy importante la configuración porque sé y sabemos que el que adquiere, por ejemplo, esta versión del Expert Visual, mucho va a trabajar con esta pantalla, la de registrar compras o registrar ventas. Y como tiene funciones como automatizar la creación de asientos, debemos de configurar las cuentas contables que tiene que utilizar para armar esos asientos. Y aquí vemos, por ejemplo, un modelo de cómo debería estar configurado todo esto. Si mi factura de compra es al contado, la condición de venta es contado, se va a determinar que cuando cree el asiento impacte en la cuenta caja como medio de cobro. Si la factura es crédito, va a utilizar una cuenta pasiva de este nombre, por ejemplo, proveedores varios. Si yo alguna de estas cuentas quiero cambiar, ¿verdad? Simplemente borro, le doy Enter y busco la cuenta contable en la cual quiero impactar ese valor. Entonces, por ejemplo, ahora cambié de caja a recaudaciones. Es decir, entra el gasto, entra la mercadería, otro activo fijo y contra qué va a ir contra recaudación a depositar si mi condición de compra es contado. Si es a crédito, entra gasto, activo fijo o bien de cambio y contra qué, contra la cuenta general proveedores varios. Aquí tenemos las cuentas respectivas para las tasas del 10, del 5 y define la cuenta contable para esos casos. Para el caso de IRP se determina que la factura es un gasto netamente, entonces va a la cuenta contable y va a costo en este caso, ¿verdad? Para tasas del 10 o 5, si quiere de esa manera distribuirlo, ¿no? Nota de crédito por descuento, descuentos obtenidos, por ejemplo, y devolución serían las mercaderías. En el caso de que se cargue la nota de crédito, también se puede cambiar esta cuenta general por otra durante la carga.
Si se utilizara el módulo de anticipo a proveedor, defino aquí las cuentas de anticipo a proveedores. El número de orden de pago, que se puede cargar desde OP, se puede aquí automatizar, indicando con qué número quiero que empiece la numeración. Omitir el concepto de compra. Algo muy útil es marcar, por ejemplo, autocompletar, y cuando estés cargando tu gasto, una factura de compra o un documento que corresponda, al llegar al campo que se llama concepto, él te va a poner una frase por defecto: compra según documento, número, y te pone el número que habías cargado en un campito donde definías el número del documento de la carga. Si no, tenemos que completar manualmente o omitir para no cargar luego ningún concepto, ¿sí? Yo te recomendaría autocompletar, ¿no? Generar por cada compra. ¿Qué es esto? Asientos contables. Aquí donde indicamos si quiero que el módulo de compra, al cargar un documento, me genere o no asientos. La primera opción es no generar. Como bien dice el término, no va a generar su asiento. La segunda es generar por cada compra, es decir, cada factura que estás cargando, al grabar un documento, ahí mismo te genera su asiento. Y tengo una opción adicional que es generar después. Cargas tu factura, grabas y en ese momento no te lo genera. Pero sí está la opción o está la posibilidad de que te pueda generar después, con un proceso de generación automática masiva del módulo de compras. Eso podemos ver con un video tutorial específico para esa opción. Yo recomiendo por cada compra en el instante al momento de grabar. Los formatos o diseños de orden de pago aquí están. Pueden ver que hay modelos ya estándares que genera el sistema que vos podés elegir cuál usar. O en último caso, un diseño personalizado que, contactando con el departamento de soporte técnico, le indicas cuál es tu formato a través de un Excel, un Word o la herramienta que tengas, y ellos te lo diseñan para tu sistema. Luego tenemos generar pago al finalizar, un check que yo te recomiendo que esté marcado casi siempre, porque especialmente para lo que es IRP, tenemos que tener en cuenta también para GSHUK, todos esos casos específicos. Si tenés que tener marcado esta opción para poder complementar los datos que GSHUK o IRP va a pedirte, que son el tema del cuoteo de cada factura crédito. Entonces con esto se puede generar esa información complementaria para los reportes correspondientes a esos tipos de impuestos. Si tu cliente es agente de retención, aquí tenemos la opción utilizar TSACA, y de esta forma habilitamos que la empresa, ¿verdad?, sea un agente de retención, prepare valores a retener, etcétera, y eso ya va a mostrarte luego el reporte que necesitamos para trabajar con TSACA. Si no, no lo marcas. Si quiero emitir orden de pago y no quiero que genere su asiento, marco esta opción. Si quiero cargar facturas en más de una oportunidad, repetidas veces, el mismo tipo de comprobante y que me permita el sistema, pero me esté avisando que ya lo estoy cargando más de una vez, marco la opción solo avisar duplicación de factura. Si no lo marco, por defecto no me va a dejar cargar documentos duplicados. Duplicado es el número de comprobante y el timbrado del mismo más de una vez cargado. Esas son las variables o los datos que toma en cuenta para indicar al sistema que está o no duplicado ese documento en la carga. Vamos a confirmar y ya va a estar prácticamente listo la parte de compra. Faltaría un caso en el caso de que fuese agente de retención la empresa. Entonces, si yo marqué TSACA, tengo que venir aquí, marcar que quiero que el sistema me pueda calcular las retenciones, e indico aquí los 10 jornales mínimos a partir del salario mínimo actual. Por ejemplo, yo le voy a poner este valor ejemplo y el número de timbrado que me asignó TSACA, ¿no? Los porcentajes de retención sobre la tasa del 10, del 5, renta o ley 2051 y las cuentas contables pasivas de retención para cada impuesto, ¿no? Yo voy a, por ejemplo, aquí copiar ya directamente el que existe. Acá tengo el de renta y ley 2051. Y si quiero que también me genere dentro del asiento, ¿sí?, la línea de la retención, por ejemplo, para facturas al contado, marco aquí esto y si mi factura, por ejemplo, es contado, al darle grabar a una factura contado donde su importe mínimo supera esto, bueno, ahí ya va a hacerme la retención del cálculo y en el asiento me va a incluir la línea con el valor específico de la retención. Si es a crédito, al momento de hacer el pago, también voy a tener que generar ese dato y me va a cargar también el asiento con los campos detallados para la retención dentro del asiento. Confirmo y prácticamente ya estamos terminando porque nos faltaría un último punto que es libro de IVA.
ventas y entramos en la configuración de ventas. La idea es la misma, indicar las cuentas generales que se tiene que usar para el debe y el haber en el asiento de una venta. Si yo cargo una factura de venta al contado, el valor que entra va a ser para caja, y si es en moneda extranjera, por ejemplo caja dólar. O puedes borrar y cambiar la otra cuenta, por decirlo, recaudación a depositar. Y la otra cuenta para el dólar, si fuese otra moneda, le pones por ejemplo caja dólar. Entonces de esa forma vas a ir configurando. Esto es para lo que va a ir en el debe, ¿no? Sabemos que entra caja y sale resultado positivo. Así que ahora la contrapartida. Si mi venta está tasado al 10%, aquí por ejemplo ya tengo cargado una cuenta de mercaderías grabadas. Todo depende de tu plan de cuentas, como hayas armado para estos puntos configurar. 10, 5, exenta. Si es crédito, aquí tenemos crédito, clientes varios, una cuenta bolsa, y la contrapartida, las cuentas mismas, ya que la venta sigue siendo la misma cosa, ¿no? Tenemos después aquí nota de crédito. Si yo emito una nota de crédito a un cliente y el concepto es descuento, aquí por ejemplo tengo descuentos concedidos. Si es por evolución, puedo usar una cuenta de resultado positivo para la reversión del asiento de venta. Retención de IVA, de ley 2051 y de renta. Retenciones, obviamente, que yo recibo de parte del cliente y lo tengo que cargar en el módulo del libro de ventas. Las porciones de IVA, me refiero al IVA débito del 10 y 5%, aquí determino con las cuentas que correspondan, ¿no? Y números de factura, donde yo le indico que cuando esté cargando la factura, quiero que me empiece y me automatice la numeración durante la carga. Entonces le digo, a partir de este número voy a arrancar la carga de ventas. Entonces la siguiente venta que cargue me va a ser el +1 en el número de factura al final de cada carga, ¿no? Y de esa forma voy automatizando. También para nota de crédito está esta opción. Vengo aquí y veo más opciones para marcar. Utilizar ticket, en el caso de que tengas que presentar libro de ticket, habilito esto y acá pongo con qué cuenta contable se va a reflejar el ingreso de los tickets. Si no, no lo marco. Habilitar cuenta para venta. Te recomiendo siempre marcar esto para que cuando cargues tu factura de venta, la contrapartida que te va a sugerir va a ser ventas grabadas, por ejemplo, ¿no? Según aquí esta configuración. Pero yo quiero cambiar porque no siempre es ventas. De repente alguna venta que se hizo fue por algún servicio o se pagó alquileres, lo que sea. Entonces aquí, al marcar esta opción, me va a permitir a mí cambiar la contrapartida para el asiento de la factura de venta. Generar cobro al finalizar, importantísimo marcar esto para los contribuyentes tipo IRP o agente de información. Esto hay que marcar sí o sí, Para el tema de lo que es el detalle de las cuotas, y eso se va a ir implícito ya en las declaraciones para Aranduca o Geshauca, sí o sí. Habilitar timbrado de cliente, puedes marcar esto para definir los diferentes timbrados que puede tener una factura de venta. Omitir el concepto de venta, no escribir manualmente el concepto de la venta, ¿sí? Y aquí por ejemplo por defecto marqué mostrar asiento generado, o sea que yo puedo indicar que cuando estoy cargando una factura de venta, él por defecto hace ya un asiento de venta y quiero que me muestre con esta opción. Ahora, si no quiero que genere su asiento, marco la opción generar asiento después. Entonces no me va a generar automáticamente el asiento de la venta. Yo recomiendo que sí, siempre se haga de esa forma y entonces que te muestre cómo fue el asiento de la venta. Al darle confirmar, ya está. Prácticamente ya estamos listos. Ya podemos ver que podemos empezar a crear una factura de compra, venta, sin problemas, sacar informes. Y ya incluye en esta versión todo lo que tiene que ver con los formularios nuevos, ¿no? Acá tenemos IRP, el 104, la 3 actualizada. Tenemos IRE para los formularios 500, 501, 502, IDU 526. Y poco a poco vamos a ir agregando los otros formularios según lo que el sistema pueda generar de manera automática, ¿no? Por el momento eso es todo con respecto a los primeros pasos.